Sonido. Claudi. Clarita, bienvenida. Observado, gracias. A ver que vuelva a salir Clara. Sí. Bienvenida. ¿Todo bien, Clara? Sí, pastor, ahí no hay noticias todavía, pero ahí estamos. Bueno. ¿Cómo está, señora Clara? Aquí, hermanos, luchando. Aquí estamos en la guerra todavía. ¿Qué hay de Mario? Aquí están también. Ah, bueno. Sí, hermanos. Ok, un minuto más y vamos a empezar. ¿Okay? No, Fernando. Lo oye. ¿Vamos a esperar a Ezequiel o va a tener otra cosa distinto hoy? ¿Cómo dice? ¿Vamos a estudiar a Ezequiel o vamos a tener algo distinto hoy? No, todavía no vamos a empezar con Ezequiel. Traigo un estudio diferente hoy y a ver cómo nos va. Quería ensayar cómo es la respuesta de la gente al hacer la reunión así. Y entonces ya después cuando más o menos tengamos que la gente se nos acostumbre al tiempo del servicio los miércoles otra vez, entonces empezamos el libro para que de pronto el mismo grupo podamos seguirlo todo el tiempo. Esa es la idea. Oh, pastor, y Antonia lo mira, pero en el YouTube los miércoles. No ok, yo le mandé a ella mensaje también con el link. Esta ni vio quizás. En Zoom. De todas maneras, lo que estamos haciendo aquí va a quedar grabado. Ajá. Y lo pongo, después de que termine el programa, lo pongo en YouTube. Oh, muy bien. Sí. Esa es la idea. ¿Qué les parece si empezamos con alabanza? Tengo unos pregrabados acá con mis cantoras. Unas veces Norma y Susi y Michelle y hasta Samuel se nos han echado, pero esta semana tenemos solo a Michelle y a Norma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner el coro así como aparecen en YouTube. Apáguele el micrófono. Si usted quiere en su casa, cántese. Ahí va a estar la letra. Pero apáguele el micrófono. Hay alguien más entrando. Ok, entonces vamos a ver. Cantemos el coro, ama si quieres ser feliz, el número 51. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama, así comprenderás la alegría de amar. Amo a mi Dios porque Él me ama. Amo a mi Dios porque Él primero me amó.
quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama, así comprenderás la alegría de amar. Amo a mi Dios porque Él me ama. Amo a mi Dios porque Él primero me amó. Le amaba y Él le amó y aún mañana yo le amaré con todo el corazón. Amén. Vamos a ver otro. Estaba pensando que si para los servicios de los domingos, si ustedes quieren hacer alguna petición de himnos, hágamelo saber, mándeme un correo, si hay algún himno que usted quiere oír el domingo o aún los miércoles, hágamelo saber y lo incluimos, ¿sí? Entonces, me manda un mensaje y los podemos incluir. Cantemos el coro. El próximo, Cantemos el coro. No hay Dios tan grande, el número 50. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. Con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Estos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. amén. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, qué bueno. Gracias a Dios. Ok. Si quiere, quiten el micrófono, pongan el micrófono por un momento. De todas maneras, vamos a tomar un momento de oración. Si hay alguna petición especial, por favor, menciónela. Este es el tiempo de hacerlo. No más dígame y lo tenemos en cuenta. ¿Alguna petición? ¿Decía algo, Hernando? No, que No, si quiere decir algo, no. ¿alguna No. petición? ¿Motivo de oración? No, por ahora no, pastor. Ok. Más tardecito. ¿Qué piensa? Gracias. De todos modos, hay motivos de oración que son latentes. Seguimos orando por la salud allá de la familia de Clara. La mamá que se termine de recuperar, la hermana y el hermano. Seguimos orando por la recuperación completa de Jorge, que bueno, nos da gozo que esté con nosotros. Pero como él dice, necesita fortalecerse más. Sí. Ya se recuperó. Sí, pero que siempre Claro. ¿Quieres mencionar algo, Clara? Sí, pastor, yo quiero pues seguirle suplicando sus oraciones, especialmente por mi familia allá en Sí. Guatemala.
y por mí aquí, y también que tengo que suplicarle sus oraciones por una familia de aquí en Chicago que nosotros conocemos a la familia por Ajá. el que hacemos. Y hoy en la mañana me avisaron que un hijo de ellos falleció el día de ayer. Un Amigo muchachito de ustedes. un muchachito de 17 años. Mm. Se estaba bañando y se resbaló en la bañera y no se dieron cuenta. Tardó mucho tiempo y cuando lo se dieron cuenta, eh, Ya estaba él muerto. ya estaba Ah, muerto y la mamá no puede aceptarlo, lo que está pasando. trágico. Ok. El muchacho Vamos a lo orar, mataron. orar por Cayó esa en la familia. bañera. Cayó en la bañera y no lo encontraron hasta ya había pasado tiempo. ¿Quién tiene el iPhone? ¿Quién es allí? Claudia. Claudia. iPhone. Claudia está abajo, sí, Claudia está acá. Pero el iPhone, alguien identifíquese en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, quien vive. Identifica el nombre de Dios, ¿quién vive? Pastor. Creo que soy Norma. Oh, Norma. Ah, Norma. Es que acabo de salir del trabajo, voy manejando, pero voy escuchando. Ok, está bien. Ah, ya, Por ya. eso es de que no puse mi cámara, para que no me Ajá. vean. No Entonces, importa. Está bien. Así le gana Esther. Pues si la pone la cámara, entonces en vivo allá desde el carro. Vemos a Chicago. Para no ya se hizo sentir. No fue lo que dijo Ah, Samuel. Estamos pidiendo motivos de oración. Pues orar por la familia García, por el hermano de Cornelio que está enfermo. Oh, ¿verdad? Sí, sí. Seguimos orando. Ok. Vamos a tener un momento de oración entonces. Y recordamos estas peticiones. Acompáñenme en oración. Señor de la gloria, te doy infinitas gracias, Señor, por la oportunidad de poder conectarme de esta manera más directa con mis hermanos y hermanas en la fe, con el propósito, Señor, de honrar y glorificar tu santo nombre, de, en obediencia a tu palabra, interceder por las necesidades en medio nuestro, para darte gracias por tus bendiciones, Señor, y para nutrirnos en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos tu presencia en medio de nosotros, y yo te ruego, Señor, para que esa presencia sea sentida en cada hogar aquí representado, de mis hermanos y hermanas que nos están viendo, y también, Señor, para aquellos que nos puedan ver en el futuro. Te ruego, Señor, de manera especial, como lo estamos haciendo en la unidad de tu espíritu, con tantas personas que les conocen, te estamos rogando por la salud de la mamá de Clara, que se acaba de recuperar, por su hermano y por su hermana también, por la sobrina de César, Señor. Estamos rogando, Señor, sabiendo de que tú tienes control de todas las vidas. Te estamos rogando, Señor, para que tú tomes acción en el cuerpo y en la dolencia, Señor, que estén padeciendo. De la misma manera para el hermano de Cornelio, tú sabes la situación extrema y crítica, Señor, que están viviendo él y también por la familia aledaña, Señor. Confiamos, esperamos, en nuestra confianza, Señor, depositada completamente en ti. Queremos poner delante de ti en esta noche también esta familia amiga de Clara, Señor, esta tragedia tan tremenda al perder la vida este jovencito, y el dolor y el sufrimiento para la familia, para su madre, Señor. Te rogamos de manera especial por ella. Señor, sabemos que tú eres consolador. Sabemos, Señor, que tú traes esperanza y luz a aquellos que lo necesitan, y estamos rogando, Señor, para que esas promesas tuyas sean reales en la vida de cada persona, de las familias afectadas. Señor, tú conoces a cada uno y, Señor, confiamos y esperamos tu manifestación en medio de nosotros.
Te rogamos, Señor, en esta noche tu dirección, abriendo nuestro entendimiento para el estudio de tu palabra, para la reflexión en ella, Señor, y te rogamos que a lo que podamos aprender, Señor, sea para crecer, para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, y para que esa voluntad tuya sea manifiesta en medio nuestro. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes en esta conexión, Señor, y que otra vez sea de bendición este tiempo que podemos pasar escudriñando tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, ahora y siempre. Amén. 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 Voy a invitarles para otro canto, ¿les parece? Sí. Yo digo amén. Vamos a ver qué tenemos por acá. Mi pensamiento eres tú, Señor. Pensamiento eres tú. Pensamiento eres tú, Señor, el número 58. Mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la luz, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, me has dado amor. Porque tú me has dado la luz, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, me has dado amor. Por la mañana solo pienso en ti, por la mañana solo pienso en ti. Y por la noche yo descanso en ti. Mi pensamiento eres tú. Por la mañana solo pienso en ti. Y por la tarde yo medito en ti. Y por la noche yo descanso en ti. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la luz, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, me has dado amor. Porque tú me has dado la luz, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, me has dado amor. Qué bueno que podamos pensar de esa manera, que en todo tiempo el Señor está con nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestros dichos. Y quiero invitarles para que en esta noche tengamos un estudio de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Si tiene su Biblia con usted, busque en Marcos capítulo 8. Capítulo 8. Marcos capítulo 8. No tiene que usarlo en la Biblia.
Aquí estamos. Versículos del 31 al 38. Está bien. No me quedé, ¿verdad? Eso creo que con eso lo Epa. Predice su muerte, Jesús predice su muerte. Esta chiquita en el cuadro. ¿Ah? Están armando. ¿Estamos listos? Marcos, ¿qué dijo, pastor? Capítulo 8. Ahí está en la pantalla, capítulo 8, del 31 al 38. 38, 31 a 38. ¿Yo lo alcanzo a ver aquí? Es que lo que pasa es que no tengo que ponerme las gafas. Pero no alcanzo. Y esa de ahí no la veo, chiquitas. Yo no sé. Las chiquitas, no, esas no. 8:20 a 38. Exacto. Ok, vamos a leer entonces. Dice, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y si le ponen cuidado al texto en la Biblia, posiblemente lo han titulado Jesús anuncia su muerte, ¿sí? Señor. Dice allí. Pero más que el anuncio de la muerte que era necesaria, ustedes saben de que es parte de la razón de ser de nuestra salvación, hay cosas interesantes allí que me gustaría que nos enfocáramos y que compartiéramos un pensamiento sobre eso. He tratado de ponerlo en 3 simples preguntas que nos vamos a hacer en esta noche. Esas preguntas son, ¿por qué Jesús llamó a Pedro Satanás? ¿Por qué el negarse a sí mismo es un requisito previo para ser cristiano? ¿Y qué significa tomar la cruz de uno? Que cada uno tome su cruz, ¿sí? Miren el texto, miren las palabras del texto y piensen por un momento. Vamos a enfocarnos en la primera, ¿sí? La primera pregunta. ¿Por qué Jesús llamó a Pedro Satanás? Y el que quiera participar, bien pueda. ¿Por qué Jesús llamó a Pedro Satanás? ¿Me puedo responder a eso? Adelante, Guillermo, sí. ¿Están viendo también? No precisamente le llamó la atención a Pedro, sino que Satanás, el espíritu de Satanás, muchas veces toma o se mete
en los cuerpos de las personas. Y entonces aparentemente la persona es la que está hablando, pero no es la persona la que está hablando. No es Satanás el que está ahí adentro de la persona hablando. Toma la figura de Pedro, Satanás, y Satanás es el que está hablando. Por eso le dice Satanás, retírate o vete. Ajá. Pero no es precisamente Pedro el que hace eso. Okay. ¿Es así la interpretación? Ok, vamos a oír otras opiniones porque quiero que ustedes participen. Por un año he estado yo diciéndoles el estudio los miércoles y predicando los domingos, pero hoy quisiera oírlos a ustedes. Entonces, ¿por qué Jesús llamó a Pedro Satanás? ¿Por qué Jesús llamó a Pedro Satanás? Pero en un momento que él Por la estaba... forma que él actuó, ¿Ah? por la forma que él... ¿Pero qué específicamente? Estaba interfiriendo. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? En esto decía, Tú eres el Cristo. Eso le dijo allí en el texto, dice. Miren bien el texto. 29. En el 29. ¿Qué dice? Él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Antes de que Pedro le dijera, antes de que Jesús le dijera a Pedro Satanás, ¿qué fue el diálogo que ocurrió allí? Mírenlo bien. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Hermana, ¿dónde está? Pedro Estamos en está Marcos. a Jesús. Marcos 8. Sí. Del 27. No, del 31 al 38. Oh, del 31 al 38. Okay. Y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre perecer, muchos ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los y ser muerto. Y Jesús les estaba diciendo que él tenía que sufrir, él tenía que morir, ¿no es cierto? Que él tenía que morir. Esa era el plan de Dios, esa era la voluntad de Dios. Ajá. Y la reacción de Pedro, ¿cuál es? Y después de 3 días. Estos les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Reconvenirle, sí, como a... Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. ¿Entienden? Sí. Ya, yo pienso, pienso que Dios conoce el corazón de cada uno y Pedro estaba hablando en palabras humanas de él no quería que Jesús muriera. Todavía no creía, todavía no podía convencerse de todas las explicaciones que Jesús le había dado. Les había dicho, yo tengo que morir y voy a resucitar, pero Pedro aún no lo entendía. Ajá. Pero lo que dijo Pedro estaba malo. No. Ok. Sí, no estaba malo, porque si a mí un amigo me dice, yo me tengo que morir, me van a matar, ¿yo qué le digo? No. No, eso no le puede pasar a usted. ¿Ve? No, o sea, por eso está hablando con palabras humanas. No, eso no le puede pasar a usted, porque tiene que morir. Exactamente. Entonces, este es un punto importante de aprender acá. ¿Ve? Que hay muchas cosas que nosotros hacemos buenas y no necesariamente son la voluntad de Dios. ¿Ve?
Pero si a mí me preguntan, mañana te vas a morir, yo le voy a preguntar, ¿y cómo tú sabes que me voy a morir? Si tú no eres para saber que me voy a morir, nadie sabe cuándo me voy a morir. Ajá. Pero yo estoy diciendo, me voy a morir, o te vas a morir. Por eso dice que Jesús habló claramente estas cosas. ¿Sí? En el versículo dice Jesús habló con toda claridad, versículo 32, Jesús habló con toda claridad de esto. ¿Ok? Ahora, él era Jesús como hombre, Jesús como hombre, Jesús como Dios, pero la reacción de Pedro es genuina, es buena, porque no va a querer que se muera su maestro, su amigo. Pero no era la voluntad de Dios. ¿Ven el punto? Y hay muchas cosas en la vida, que nosotros hacemos buenas, pero no necesariamente son la voluntad de Dios. ¿Ve? Y cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, aunque sea por motivos buenos, nos convertimos en Satanás. ¿Me entiende? Porque todo el trabajo, el plan de Satanás es oponerse a la voluntad de Dios. Cuando nosotros actuamos oponiéndonos a la voluntad de Dios, a lo que debe ser hecho, porque es la voluntad de Dios, entonces estamos actuando como Pedro, estamos actuando como Satanás. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Déjeme lo pongo acá. Dice, Pedro no se dio cuenta de que el plan de Dios era que Jesús muriera para ofrecer la salvación al mundo. Por lo cual Pedro lo regañó, ¿sí? No, Señor, usted no se puede morir. De ninguna manera. Pero obviamente es falta de entender la voluntad de Dios. Y por eso cuando Jesús lo llamó Satanás, estaba identificando las fuentes falsas de suposiciones de Pedro, en lugar de llamarlo como el diablo mismo. ¿Sí? Entonces, como decía Guillermo, no es que le está diciendo usted es el diablo, usted es Satanás, pero cuando la motivación es oponerse a la voluntad de Dios, estamos actuando como Satanás. ¿Sí? Y tengamos en cuenta eso porque va a haber muchas experiencias en la vida en la que nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios. Y por eso nuestra oración en cualquier circunstancia, por eso insisto mucho en eso, mis estimados hermanos y hermanas, oremos por la voluntad de Dios. Porque a veces puede que la voluntad de Dios sea dolorosa. Y nos encontramos. Bájenle, por favor, el micrófono. Apaguen los micrófonos. Entonces, pensemos en eso. Oremos pidiendo la voluntad del Señor. Oremos siempre que el Señor nos muestre cuál es su voluntad. Este mismo Pedro que Jesús lo mira ahora como Satanás, o que le dice que es como Satanás, es el mismo que más adelante y después le dice, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Sí. Y es el mismo Pedro que Jesús le recrimina porque lo va a negar 3 veces, pero al mismo tiempo le dice, vas a apacentar mis ovejas, vas a apacentar mis corderos. Y en esa dinámica tan humana de Pedro, pero al mismo tiempo mostrándole Dios lo que debe hacer, él va a entender de que no es necesariamente lo que él quiere, sino lo que es la voluntad de Dios. Entonces, es una lección que podemos aprender allí y de esa manera podemos responder a esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué Jesús llamó a Pedro Satanás? Simple y sencillamente porque Pedro
reaccionó a la voluntad de Dios oponiéndose, actuando como si fuera Satanás. Ese es el plan de Satanás siempre. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Es claro eso? ¿Para todos? Ok. La siguiente pregunta se refiere a negarse a sí mismo. ¿Por qué el negarse a sí mismo es un requisito previo para ser cristiano? ¿Qué significa eso de negarse a sí mismo? A ver, explíquenmelo. ¿Qué piensan ustedes? Bienvenido, Mario. Gracias. Pedro. A sus discípulos. Para ustedes, ¿qué significa negarse a sí mismo? Hacer la voluntad del Señor, no la mía. Tengo que dejar muchas cosas que a mí me gustan, que hago y que no son agradables a Dios, para poder hacer la voluntad de Él. Esa Correcto. Tengo que negar para yo poder hacer lo que al Señor le agrada. Exactamente, sí. Negarse a sí mismo es abstenerse de hacer, de tener, de decir lo que yo quiero, ¿sí? Porque primero está el Señor. Es requisito, sí, el negarse a sí mismo, como dice el versículo 34. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, y ¿sí? tome Y la otra parte es que lleve su cruz y me siga. Ahora hablamos de eso, pero específicamente nos enfocamos en este punto, el negarnos a nosotros mismos. Y esto es lo mencionamos ahora, pero es importante en la vida cristiana, porque aún tenemos que, todas las áreas de nuestra vida tienen que estar sujetas al Señor. Y obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero piensen en que mis pensamientos, mis sentimientos, mis posesiones físicas y materiales son del Señor, ¿sí? Son del Señor. Las tenemos porque el Señor nos los ha dado. Lo que somos, lo que tenemos, cómo actuamos y pensamos, es lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿sí? Y todas estas cosas necesitamos ponerlas a los pies del Señor. Si son buenas, para que el Señor las fructifique más, y si hay cantidades de cosas malas en mí, para que el Señor transforme todo eso. Y es la lección que le está dando a sus discípulos. El principio de la vida cristiana es negarme a mí mismo. Y yo creo que esto es lo que hace diferente el cristianismo de cualquier religión del mundo. Porque no es el esfuerzo mío, no es el esfuerzo del individuo como persona por ser mejor, como lo predican la mayoría de las religiones en el mundo, que yo tengo que hacer cantidades de cosas para ser mejor cada día y para alcanzar la salvación o alcanzar nirvana, como dicen los hindúes. Es el esfuerzo humano por llegar a Dios. Pero en el principio de vida cristiana Dios es el que toma el control de nuestras vidas, el que toma la iniciativa, y cuando nosotros estamos dispuestos y entregamos nuestra vida al Señor, entonces estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor quiere y somos realmente los discípulos del Señor. Por eso la ilustración del trono en el centro de mi vida, en el centro de mi corazón, debe estar ocupado por el Señor. No por mi yo o por mi ego, pero por el Señor. En el centro de mi vida, en el centro de mi experiencia, debe estar en el trono de mi existencia, debe estar el Señor ubicado. Y cualquier área de nuestra vida, cualquier
situación, el Señor tiene control sobre eso. Y esto tiene tremendas implicaciones. Cuando lo pensamos por un momento, lo podemos mirar en términos, por ejemplo, del consuelo. ¿Ve? Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento y nuestra vida está entregada al Señor, el Señor va a limar ese tiempo duro y áspero que estamos viviendo. ¿Ve? En los conflictos, en las dificultades, el Señor tiene el control. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está, el que nos está guiando. ¿Sí? Yo escribí acá, el reino de los cielos pertenece a los pobres de espíritu. Y esta es la primera declaración que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. ¿Sí? Y nosotros somos pobres de espíritu, somos necesitados delante de Dios, como dice en Mateo 5:3, y a los que reconozcan su pobreza espiritual y ven su necesidad de ayuda de Dios. A esos pertenece el reino de Dios. Sí. Cuando nos confesamos que nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios medios, pero por la gracia de Dios. Entonces, el negarse a sí mismo es una parte esencial de la salvación, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos mediante el esfuerzo humano. Es el trabajo de Dios, es el regalo de Dios. Y por eso el negarse a sí mismo, entonces, es requisito para la salvación. Porque cuando nosotros invitamos al Señor a nuestras vidas, ese es el principio de negarnos a nosotros mismos. El Señor va a ocupar ese lugar y nuestra vida debe estar siempre condicionada a que es el control de todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Es como el módulo central. ¿Sí? Ahora a los vehículos y muchos aparatos electrónicos tienen un módulo central. Y si ese módulo central se daña, no funciona nada. Sí, Guillermo, los carros, si hay un módulo, lo que llaman la computadora del carro, si la computadora no está bien, no funciona el resto. ¿Sí? Ese módulo central de nuestra vida es el Señor. Y si no lo ponemos en el sitio apropiado, entonces no va a funcionar correctamente las demás áreas de nuestra existencia. Entonces, recordemos eso. El negarse a sí mismo es una parte esencial de la salvación, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos mediante el esfuerzo humano. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Algún comentario, reacción? A ver, los escucho, hermanos. Este estudio era para que ustedes reaccionaran. Sí. Si reflexiona por un momento, ¿qué tanto de su vida se ha negado a sí mismo y le ha entregado toda su vida al Señor? Hay partes de su experiencia personal que no le ha entregado al Señor. Es para meditar y pensar en eso. Sí. ¿Por qué? Porque el requisito para ser discípulo es el negarnos a nosotros mismos. En la segunda parte allí, en la siguiente pregunta, ¿qué significa tomar la cruz? Que de pronto se parece un poco a la pregunta 2. ¿Qué significa tomar la cruz que se habla allí en el versículo 34? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa tomar la cruz? Tome su cruz, ¿no? Más bien deberíamos decir, cada uno tome su cruz. Y sígueme.
A ver, ya se me cansaron. No, estamos pensando. Yo pienso, el pastor, que aquí es cuando, por ejemplo, dejar, tome su cruz y sígame, es cuando, por ejemplo, yo tengo mi trabajo, ¿verdad? Y yo quiero seguir a Jesús. Quiero predicar su palabra, quiero salir a evangelizar. Entonces tengo que sacrificarme yo para hacer estas cosas. Ajá. No que tenga que dejar mi trabajo completamente, pero tengo que esforzarme más de lo que estoy, porque si yo quiero seguirlo a él, tengo que tomar la cruz. Y yo sé que muchos pastores o los que han estudiado para ganar almas para el Señor, para formar iglesias, han dejado muchas cosas por seguir a Jesús. Ajá. Como les digo, sí, él le dijo a los pescadores que tenían que dejar padre y madre si lo querían seguir a él. Entonces, tome su cruz y sígame, para mí es eso, pienso que es. Y dejar, sí, como dijimos anteriormente, tiene uno que despojarse de cosas que a uno le parecen bien, pero para los ojos del Señor no son agradables. Gracias, hermanas. Definitivamente. ¿Por qué no nos trasladamos por un momento a la época de Jesús? ¿Sí? Jesús está diciendo esto: tomen su cruz y sigan. ¿Qué significaba la cruz en la época de Jesús? Ir a predicar el evangelio. Piensa un momento, hermana, piensa un momento. En la época de Jesús, ¿qué era la cruz? ¿Símbolo de qué? Lo peor que le podía pasar a una persona morir en una cruz en el tiempo de Jesús. Era instrumento de castigo, ¿no es cierto? De castigo. Ajá. Y entonces por eso pues ponía la cruz, porque era un vocabulario que entendían en ese tiempo, cómo funcionaba en ese tiempo esa muerte de cruz, que era lo peor que podía pasarle a una persona, ¿no? Vergonzosa. Vergonzosa, exactamente. Y entonces, sí, les dice, tome la cruz y sígame, o sea, no valoren lo que yo soy, o lo que estoy predicando. Entonces, no es solamente, como decía Sara, dejar algo, pero también implica llevar algo, ¿no es cierto? Exacto. Ya, algo de peso que pesa bastante, algo que se iba a convertir en el instrumento de muerte, y como a Jesús mismo le tocó llevar la cruz, ¿sí? Cuando lo condenaron a la cruz, le tocó llevar la cruz desde Jerusalén hasta el monte. Ajá. Y eso se acostumbraba en esa época. Aquel que era condenado, entonces le armaban allí la cruz, los palos los cruzaban, y el reo tenía que cargar la cruz y caminar y subir hasta el monte, que era el lugar habitual donde ejecutaban a los condenados, y pasar entre la gente. ¿Sí? Era una vergüenza. No solamente que iba a morir en la cruz, pero le tocaba pasar por entre la gente, pasar toda esa vergüenza. Entonces era un símbolo de vergüenza. Y si miran el versículo, dice: tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio se salvará. Y por eso más adelante dice en el versículo 38: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Entonces,
lo que el Señor Jesús nos está diciendo es, la vida no va a ser fácil, ¿sí? La vida no va a ser fácil. Seguir a Jesús no es una experiencia fácil muchas veces. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Amén. El vivir la vida cristiana, el negarme a mí mismo, implica en muchas circunstancias experiencias de sufrimiento, experiencias de vergüenza, y nos toca cargar con eso, con esa carga. ¿Ve? Esa es la cruz. Y estar dispuestos a no ser vergüenza para el Señor. Entonces, por esa razón, y déjame les comparto aquí mis pensamientos. Dice, los romanos requerían que un criminal llevara su cruz al lugar de la crucifixión. Esto avergonzó y humilló al prisionero. ¿Sí? Entonces Jesús usó esta poderosa imagen para ilustrar el precio de ser discípulo. Entonces no nos olvidemos de eso. Somos iglesia, somos cristianos, pero no nos olvidemos esas partes que son fundamentales, atributos fundamentales en nuestra relación con Dios. ¿Cómo vamos a responder al Señor cada día en nuestra experiencia de vida? Cómo cada cosa que sucede a nuestra vida, no vamos a responder como humanos, pero sujetos a la voluntad de Dios, dispuestos a cargar con lo que sea. Porque la realidad de la vida es que en la vida hay sufrimiento. El sufrimiento es parte incorporada en la experiencia humana. De eso hemos hablado muchas veces. Pero el Señor nos permite también gozarnos en Él y gozarnos en esta vida como participantes del reino. Entonces, son palabras que nos deben animar, aunque parezcan ser palabras que nos asusten, pero si lo estamos haciendo para el Señor, tenemos que ver la recompensa. Entonces, no olvidemos eso. Jesús optó por esa imagen. Dice, Jesús entregó su vida voluntariamente y nos pide que hagamos lo mismo, que le entreguemos nuestra vida de todo corazón, aceptando cualquier dificultad que esta elección pueda traer. ¿Sí? Entonces, 3 cosas para recordar que aprendimos hoy. ¿Sí? Cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, estamos actuando como Satanás. Pedro, como Satanás. ¿Sí? Y a veces pensamos en lo bien y no. Toda nuestra experiencia de vida tiene que ser negada y puesta delante del Señor para ser realmente discípulos del Señor. Y esta experiencia de negarnos a nosotros mismos implica llevar una cruz, llevar una carga, vivir dificultades, pero al mismo tiempo gozarnos en saber de que el Señor está con nosotros. ¿Qué les parece? Amén. La palabra del Señor se revela a nosotros de esa manera y nos anima. Sí, nos anima. Y pensemos, estos son pasajes que muchas veces leemos rápidamente, pero hay detalles muy bonitos en la Escritura que nos ilustran y nos inspiran y nos animan a aplicar esas experiencias. Ayer era Pedro, hoy es nosotros, ¿sí? Y de esa manera tenemos que vivir. ¿Alguna pregunta, comentario, reacción? ¿Estamos llevando la cruz? ¿Estamos negándonos a nosotros mismos? Vamos. Tratamos. Pedirle a Dios que no seamos como, que no nos diga que seamos como, que no seamos como Satanás, que estamos más bien apartando las personas de las cosas de Dios. Ajá. Pedirle a Dios.
Que no seamos como Satanás. Y muy fácil lo podemos hacer, sí, muy fácil podemos caer en eso. Entonces pidamos al Señor que nos ayude a entender su voluntad, a vivir su voluntad, a vivir para Él. Vamos a orar. Voy a pedirle a la hermana Esther que nos despide en oración y podemos tener otro canto. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este momento de podernos reunir, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque Señor, vimos que tu presencia, Señor, cuando estudiamos tu palabra, y ojalá que podamos aprender y asimilar, Señor, y que como nuestra Pedro, mente y nuestro entendimiento sea siempre contigo, Señor, que estemos dispuestos a llevar tu cruz, Señor, y andar contigo, porque es el valor más grande que podemos tener, Señor, estar contigo y caminar contigo. Señor, líbranos de los peligros, líbranos, Señor, de Satanás, líbranos, Señor, de todo lo que nos puede hacer daño al espíritu. Acompáñanos, Señor, el resto de esta noche. Bendice a los enfermos, Señor, bendice todas las peticiones, que tú seas con todas las peticiones que han habido y todas las que tú acompañes, Señor, a aquellos que sufren, Señor, pérdida de sus seres queridos, da consuelo, Señor, y quédate, Señor, con cada uno de nosotros hoy y siempre, Señor, te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. A ver si encontramos otro canto acá, ¿les parece? Amén. ¿Qué va a tomar? A ver, hay momentos. Cantemos el coro, hay momentos y también pon tu mano, Señor, sobre mí, el número 108. Calienta un poquito de leche. Para que tome la otra medicina. Ya se va a acabar. Bote el pantalón de lo que te va a caer. Que las palabras no alcanzan a decírtelo que siento por mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por lo que he hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco todo lo que haces, por todo lo que haces y todo lo que harás. Todo lo que harás, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, de consuelo y amor. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, de poder y valor. Pon tu mano, Señor, sobre mí.
Amén, gloria al Señor. Que el Señor ponga su mano sobre nosotros en cada instante, ahora y siempre, y podemos vivir con esa certeza y esa seguridad. Gracias, mis hermanos, y con esto concluimos esta noche este estudio. Está siendo grabado y lo voy a poner en YouTube, entonces animen a otros para que no se pierdan el estudio. Lo pueden ver en YouTube, y gracias a ustedes por acompañarme. ¿Sí? Gracias, pastor. A usted, pastor. Gracias. Ok. Bueno. Bueno. Feliz noche. Descansen. Bendiciones a todos. Feliz noche. Buenas noches. Bendiciones. Bye bye. No, eso parecería por el momento de hermosura. Bye.